Buenos días a todos. Gracias, Fernanda, por invitarme una vez más a compartir de estas charlas y gracias a ustedes por estar siempre, ¿sí? Bien, la idea de hoy es hablar un poco sobre los trastornos de ansiedad y enfermedad de Parkinson en esta época que estamos viviendo, en esta época nueva de pandemia. Ahí estamos. Muy bien, como bien sabemos, la afectación por el COVID es algo... ¿Se escucha mejor? Fuerte. Perfecto. Como bien sabemos, la afectación del COVID no solamente hace alusión a una enfermedad puramente respiratoria, con los síntomas clásicos que todos conocemos de fiebre, tos seca, dificultad respiratoria y dolor de garganta, sino también hay nuevos estudios donde hablan de afectación neurológica, pero lo que nos va a importar en el día de hoy es el distanciamiento social y el aislamiento que tantas patologías de salud mental está trayendo, principalmente la que vamos a hablar hoy con el tema de ansiedad. Entonces nos encontramos que el paciente se encuentra aislado por la preocupación que tiene del riesgo de contraer la enfermedad. Este aislamiento que ha tenido lo lleva al empeoramiento de los síntomas parkinsonianos, ya que no suelen venir a las consultas por miedo al contagio. Nosotros también, para evitar que se siga propagando la enfermedad, hemos suspendido los consultorios en forma presenciales. Entonces, los pacientes, al tener este distanciamiento social, puede conducir muchas veces a no tener el contacto tan seguido con los profesionales y con sus familiares y amigos. Pese a que se han desarrollado cambios rápidos en la presentación de asistencia sanitaria, como es el caso de realizar videollamadas, seguimientos telefónicos, grupos de chat, de WhatsApp, o lo que nosotros venimos realizando con las charlas por Zoom, no ha llegado a satisfacer toda la demanda y por lo tanto se ha visto que el 18% informó nuevos síntomas motores y que el 55% informó un empeoramiento de al menos un síntoma motor existente. Se informaron síntomas no motores nuevos que empeoraron para todos los dominios, principalmente el estado de ánimo. El 20% lo ha tenido como un síntoma nuevo, y de aquellos que lo padecían, el 51% ha tenido un empeoramiento. Los trastornos de cognición, que lo va a desarrollar Fernanda en un ratito, vimos que casi el 8% lo ha tenido como una nueva afección, y que el 41% ha tenido empeoramiento, y principalmente el trastorno del sueño, el 12% lo ha tenido como un trastorno nuevo, y casi el 60% ha empeorado en su cuadro de Parkinson. Siempre nos preguntan si el COVID puede llegar a traer mayor alteración en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La respuesta es que no hay evidencia de que los pacientes con esta enfermedad tengan un mayor riesgo de contraer COVID o de tener un peor pronóstico en caso de resultar contagiados. Si hemos visto que el empeoramiento de la función motora, como el desarrollo de los síntomas psiquiátricos, se ve alterado debido al aislamiento y la incertidumbre que produce esta enfermedad, y se ha visto que uno de cada tres pacientes presentó alteraciones cognitivas y trastornos del comportamiento. El 70% de los pacientes considera que la pandemia le ha afectado negativamente y valoran el impacto negativo en un 6,6%. Y lo que nos llamó mucho la atención, que es el caso de los cuidadores, el impacto asciende a casi 7. Es decir, que los cuidadores padecen más esta pandemia que los mismos pacientes. Se ha visto que el confinamiento, el cierre de las asociaciones de pacientes, el distanciamiento social, así como los sentimientos de soledad, depresión o el estrés psicológico, es lo que más ha impactado en la salud de nuestros pacientes con Parkinson. Aunque las asociaciones de Parkinson han hecho un importante esfuerzo por mantener el contacto con sus usuarios, la pandemia ha llevado al cierre temporal de muchas de estas entidades, por lo que las personas afectadas no han podido continuar con las terapias de rehabilitación de forma presencial, y esto, unido al confinamiento, ha afectado a las personas no solo en el ámbito físico, sino también en el ámbito emocional. Epícteto decía que el origen de nuestra felicidad o sufrimiento no es lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre. ¿Y qué quiere decir esta frase? ¿Sí? Que ante un mismo suceso objetivo, como es el aislamiento producido por la pandemia,
Algunas personas lo van a vivir como un gran sufrimiento, un aislamiento de seres queridos y la imposibilidad de desarrollar sus actividades habituales, pero sin embargo otras personas, reconociendo las limitaciones y cambios que produce el aislamiento, lo viven como una gran oportunidad para poder parar, para dedicarnos a nosotros mismos y a la familia, dedicándonos a actividades que nos gustan y que no teníamos tiempo para hacer antes. Esta situación también permite reconectar con nuestros valores, con lo que es más importante en la vida y llevar una vida más satisfactoria. El hecho es el mismo, pero la interpretación que podemos hacer es muy diferente y tendrá diferentes impactos psicológicos. ¿Qué tipo de consecuencias genera el aislamiento sobre la salud mental? Principalmente dos, la depresión y la ansiedad. En estos minutos nos vamos a dedicar a dos entidades importantes que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, ¿sí? Esta ansiedad está mediada por la amígdala. La amígdala actúa como un filtro natural a nivel cerebral, ¿sí? Y hay que tener dos conceptos importantes cuando hablamos de trastornos de ansiedad. Lo que es el miedo y lo que es propiamente la ansiedad. Uno tiene miedo a una respuesta, a una amenaza conocida, externa, definida o relacionada con el conflicto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener miedo frente a lo que conocemos, ¿sí? Ahora bien, frente a una amenaza desconocida, lo que nos va a generar es ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando ahora, ¿sí? En relación al COVID, a la pandemia, al confinamiento, al encierro y al no saber, esta incertidumbre que genera el no saber qué es lo que nos va a suceder, cuándo va a terminar y los pasos que debemos seguir. Por lo tanto, frente a diferentes estímulos, nuestro cerebro, a través de la amígdala, que actúa como filtro, nos puede llegar a dar dos tipos de respuestas. Respuestas adaptativas, que son las más esperadas, y las respuestas desadaptativas, que son las que nosotros no queremos que lleguen. Por ejemplo, frente a situaciones de riesgo, como enfrentarse a algún obstáculo grande, gigante, como en el caso de esta foto, ¿no? de esta pequeña persona que se enfrenta a una mayor, nuestro cerebro va a reaccionar adaptativamente de tres maneras: quedando y luchando, saliendo corriendo, o sea, huyendo de este problema, o quedarse paralizado. Esas tres respuestas son las adaptativas que nosotros esperamos tener. Ahora bien, cuando esta amígdala se sobrecarga de diferentes estímulos, como está pasando ahora, ¿sí? Hagamos de cuenta que esta persona grande es la pandemia, y nosotros prendemos la televisión y vemos y escuchamos los noticieros, y vemos todos los problemas que hay, y todo lo que genera al leer el diario y las diferentes noticias, sobrecarga a la amígdala, sobrecarga este filtro, y generan las respuestas desadaptativas. Lo más común es el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada y los cuadros depresivos. ¿Dónde vamos a buscar nosotros la clínica? En todos los factores de las personas, tanto a nivel de la expresión facial, expresión corporal, las conductas que van a presentar y principalmente los pensamientos. Por eso es muy importante el seguimiento de las personas, de los pacientes, escucharlos, ver qué es lo que sienten, ¿sí? Y principalmente entonces dijimos que dentro de los trastornos de ansiedad tenemos el ataque de pánico, que es lo que más se nos presenta a nosotros en la consulta a nivel de ansiedad, que es de aparición temporal, aislada, de miedo o malestar intenso, acompañada de 4 o más de los siguientes síntomas: miedo a volverse loco, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, aturdimiento, temblor, molestias en el tórax, dificultad para respirar, sensación de despersonalización. Vamos a ver que estos síntomas se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Vamos a ver también que es característico de estos trastornos la preocupación excesiva y persistente acerca de la reaparición de los síntomas, lo que produce ansiedad anticipatoria, o lo que nosotros llamamos tenerle miedo al miedo, ¿sí? O sea, ya haber padecido alguna de estas sintomatologías y frente a la menor molestia de tórax que tenga o algún tipo de dificultad respiratoria leve, ya ocasiona de vuelta esta aparición de ataque de pánico. La segunda causa de trastornos de ansiedad más importante que se presenta en la consulta, en estos casos, son los trastornos de ansiedad generalizada. Esta ansiedad que está asociada muy frecuentemente a las preocupaciones excesivas, el miedo de que algún familiar cercano o la misma persona que sufre este trastorno pueda tener un accidente, enfermarse o morir,
y a la persona le va a resultar difícil controlar este estado constante de preocupación. Vamos a ver que se transforma en trastorno porque la ansiedad, la preocupación o los malestares de síntomas físicos provoca algo sumamente significativo y un deterioro en las relaciones familiares, sociales y laborales, o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. Imagínense que esta persona o paciente que padece el trastorno de ansiedad generalizado está constantemente preocupado por lo que pueda suceder afuera, entonces no quiere salir a trabajar, no quiere que el familiar cercano o las personas que viven en su propia casa salgan a trabajar por miedo a contraer la enfermedad. Entonces todo esto va generando este trastorno, ocasionando los problemas más importantes a nivel social y laboral. Como síntomas importantes vamos a ver que altera también las emociones, ya que estos pacientes tienen incapacidad para poder relajarse, se encuentran irritables, con sensación de nerviosismo, presentan fatiga, tensión y dolor muscular. Se produce principalmente también alteración del sueño, ya que esa cabeza no para por las preocupaciones persistentes y desproporcionadas sobre este asunto de contagio o el pensamiento catastrófico que pueden llegar a presentar. Y el comportamiento se vuelven personas muy asustadizas con necesidad de qué va a pasar en un futuro. Y nosotros, lamentablemente, con respecto a esta pandemia, algo nuevo que está ocurriendo, no podemos adelantarnos a los hechos, así que por lo tanto sigue acrecentándose mayor ansiedad en estos pacientes. El doctor Serkovich-Bachman, un referente acá en Argentina, dice que la evidencia indica que cuando esto pase, tendremos un montón de personas con síntomas persistentes de estrés agudo y postraumático. Afectará a profesionales de la salud y también a quienes hayan superado la enfermedad o a quienes hayan perdido un familiar, debido a que son muertes muy particulares sin la asistencia de la familia ni hacer un buen duelo. De aquellos que hayan pasado por terapia intensiva, tal vez hasta el 50% desarrolle patologías de estrés postraumático. Yo creo que va a ser aún más ese porcentaje. Para personas que padecen de ansiedad o crisis de pánico, existen hábitos que pueden ayudar a mejorar sustancialmente la calidad de vida, como es considerar una buena alimentación, practicar deporte, dormir lo necesario, o sea, no quedarse en la cama todo el día, ponerse un horario para acostarse, ponerse un horario para despertarse, mantenerse con rutinas, o sea, armar objetivos fáciles que puedan llegar a cumplir y que se realicen diariamente, y sin llegar al tratamiento psicofarmacológico, lo esencial es la terapia cognitivo-conductual en estos casos. A modo de conclusión, y como para ya dar paso a Fernanda, quería decir que este estrés tiene causas muy variadas y sobre todo simultáneas. La gente siente que la amenaza física a la salud y la estrechez financiera, pero también el distanciamiento social, que influye en que no podemos compartir esas angustias con los demás. A pesar de las soluciones tecnológicas para conectar a la gente, extrañamos los abrazos, los besos, el café por medio cuando teníamos esas charlas ¿sí? largas con amigos, con familiares para poder descargarnos, ya que nosotros somos mamíferos que necesitamos vivir en manada para regularnos emocionalmente, sentirnos protegidos y seguros. Bueno, muchísimas gracias, Fer, te doy paso a vos. Muchas gracias, doctor Bartoli. Bueno, yo voy a continuar, obviamente el doctor habló todo lo que tiene que ver con la parte de ansiedad en psiquiatría, yo voy a hablar del aspecto que él mencionó sobre la cognición. Cuando termino, ahí arrancamos con todo el tema de preguntas si quedan algunas dudas. Bueno, como estaba diciendo, vamos a hablar un poco de lo que es la cognición. Esta pandemia, más allá de que es un virus, es una enfermedad, todo lo que todos sabemos y vamos a seguir reiterando, es algo que vino y nos puso a todos de cabeza, ¿sí? Nos agarró como esa manito ahí y nos sacudió y nos cambió todo el mundo que nosotros conocemos. ¿Esto qué nos generó? ¿Sí? Esta pandemia trajo un aislamiento. Ese aislamiento nos produjo una gran cantidad de pérdidas. Hemos perdido las relaciones sociales, o sea, no nos podemos juntar con amigos, no podemos juntar con familiares, hasta mismo con compañeros de trabajo hemos perdido este vínculo, estar todos juntos en los mismos ambientes. Hemos perdido roles, o se han suspendido momentáneamente roles, ya sean laborales, sean roles familiares, roles de abuelos que estuvieron ahí, de ser presencial y ser cuidadores de nietos, han pasado a ser vínculos virtuales, que es muy complejo a veces para uno manejar. Perdimos todo tipo de rutinas, ¿sí? De dormir, de comer,
desde el tipo de alimentación. Hemos abandonado nuestros grupos de pertenencia, o si no los abandonados, no nos tenemos de la misma manera. ¿Sí? Un ejemplo es este mismo grupo que estamos haciendo ahora. Antes de la pandemia, nosotros nos juntábamos en el hospital, teníamos un salón, y cada vez teníamos un salón más grande, porque teníamos mucha gente que venía, y teníamos el contacto persona a persona, de hablar, de saludarnos, de contarnos algo fuera de lo que se trataba en charla, terminaban las charlas, y mucha gente se quedaba después a compartir unos mates, unos bizcochitos, y hoy eso se ha perdido, o se mantiene a través de redes como estamos haciendo esto. Pero uno necesita, como decía recién el doctor Bartoli, esto de tener el contacto físico, agarrarte una mano, tocarte el hombro, ¿sí? Eso lo hemos perdido. Y la actividad física, aunque los que me conocen saben que la actividad física conmigo no se llevó nunca, pero hemos perdido aunque sea el caminar, ¿sí? El poder salir a pasear, a tomar aire, ir al gimnasio que me gustan, hacer aquagym a los que tenían tratamiento de rehabilitación. Los tratamientos de rehabilitación también se han perdido. Inicialmente algunos se van abriendo, se van cerrando según las fases de las que vamos entrando. Y esto nos pasaron varias cosas. En realidad, cuando arrancó esto, y desde marzo a mayo del año pasado, podríamos decir, tuvimos un momento como de fiesta, así como el muñeco que está rompiendo las cadenas, diciendo, sí, no me levanto 5:30 de la mañana, no tomo el colectivo, no voy todos los días a trabajar, o tengo una semana para dormir sin despertador, casi autorreferencia. O sea, nos hemos liberado durante un breve tiempo de un montón de obligaciones de las que uno moralmente no las puede hacer, o por responsable no las puede hacer. Nos hicimos íntimos amigos de Netflix, las facturas, cualquier tipo de harina fue nuestro mejor compañero en esos días, hasta que esto dejó de ser una novedad y pasó a ser un cambio brusco en nuestra vida y transitoriamente permanente, vamos a decir, aunque son contradictorias. O sea, hasta el día de hoy no sabemos cuál es el final real de esto, siempre eran 15 días, 15 días, 15 días, hasta que ya no tenemos ni esos 15 días. Entonces, de pasar a ser un disfrute de la no rutina, inicialmente, donde no teníamos horario de alimentación, o sea, si nos levantábamos a las 12, desayunábamos a las 12, almorzábamos a las 4, el sueño, si dormíamos 10 horas no había problema, si dormíamos 5, nos acostábamos de madrugada, total no había obligaciones. Nuestro trabajo también había sido influenciado y ha pasado de ser presencial a ser virtual, o a acotarse o a perderse, lamentablemente en muchos casos, y hubo un gran basta de horario, ¿sí? Eso fue una parte del disfrute inicial de algo diferente, que hoy en día es un padecimiento y generó todo lo que antes hacía referencia el doctor Bartoli. Pero siempre hay que tener algunas cosas en cuenta, si hay cosas que son importantes de tener en cuenta. Mira acá qué efecto puse. Es que la rutina, más allá de que uno... A ver, yo no amo que mi despertador suene 5:15 de la mañana, realmente no es algo que disfrute, pero esa rutina es la que me organiza en mi vida, ¿sí? O sea, el que yo tenga horarios para comer, horarios para trabajar, el que yo sepa la fecha del día en que estoy, el que yo tenga diferentes actividades cada día, ¿sí? Me organizan, me orientan tiempo, me ubica, es lo que nos permite tener una mejor calidad de vida, aunque parezca redundante. Uno piensa que la rutina es algo que nos ata, y en realidad que uno tenga la rutina de dormir qué cantidad de horas, de comer suficiente alimento, es lo que nos permite tener energía para nuestro día a día. Por eso es importante la rutina a la que cada uno de nosotros esté acostumbrado, ¿sí? Cada uno tiene rutinas más estructuradas, rutinas menos estructuradas, pero es la propia y la que es funcional para cada uno. Y esta no rutina que tuvimos, después del pequeño luna de miel inicial, nos generó trastornos de ánimo, de los cuales el doctor Bartoli hizo una síntesis muy buena cuando iniciamos, y hay más trastornos de ánimo, pero no nos daba el tiempo como para seguir, y nos ocasionó también trastornos de tipo cognitivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los trastornos de tipo cognitivos que nos han aparecido en este tiempo? Y la mayoría de nosotros, de todos, y esto trasciende a lo que es la enfermedad de Parkinson, tiene que ver con dificultades atencionales. Si uno tenía mal dormir, por ejemplo, entonces estaba más cansado durante el día, eso generaba fallas a poder concentrarse, eso generaba dificultades en memoria inmediata, porque uno grababa la información como correspondía, o estaba reactivo, o empezaba a leer o mirar una película y después no recordaba muy bien qué, y todo esto se asocia a los trastornos de ánimo, que decía, porque si uno está ansioso, su atención está dividida en tantos focos que se queda con pedacitos y con no la totalidad, pero si uno está deprimido porque está pasando
el sufrimiento de esta pandemia, en realidad a uno no le importa lo que está pasando alrededor, está centrado en su sufrimiento y tampoco puede prestar atención para grabar. Aparecen fallas en funciones ejecutivas, que para hacerlo un poco más en castellano tiene que ver con que estamos más desorganizados, que tenemos dificultad en la toma de decisiones, que estamos más lentos de lo que estamos habitualmente, ¿sí? Que no tenemos esta flexibilidad que teníamos antes de movimiento para hacer las cosas o tomar decisiones y organizar nuestra rutina. ¿Y qué cosas uno podría hacer para mejorar este rendimiento? Si no vamos a quedar todos deprimidos y llorando porque estamos ansiosos, depresivos o en trastornos cognitivos, que en su mayoría de los casos son transitorios, no son permanentes. Que cuando uno mejora el estado de ánimo, generalmente las fallas cognitivas cuando son leves también mejoran, ¿sí? Entonces, están encadenados, por eso el doctor y yo vivimos juntos este tema, más allá de que somos un buen equipo de laburo, con todos nuestros compañeros que están en Zoom, encerrados en el servicio, porque no podemos estar todos juntos acá, o los que están desde su casa también compartiendo, porque ustedes siempre ven un par de caras, pero el equipo somos 15 personas, ¿sí? Que no podemos estar todos juntos como nos gustaría, pero estamos siempre. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para tratar de mejorar nuestro rendimiento cognitivo? Obviamente es el armar las rutinas, el volver a tener horarios para despertarse, para acostarse, como antes decía el doctor Bartoli, el tener horarios de comida, el poner rutinas en el día si uno no volvió a tener su vieja actividad pre-pandemia, no la puede recuperar tal cual, poner rutinas que organicen el día diferentes y que le dan sentido a cada día, que no sean todos días domingos. Respetar horarios de sueño, que eso es muy importante, no dormir de más, no dormir de menos, no dormir entrecortado durante todo el día, de pequeñas siestas, porque eso sí hay una afectación directa a la memoria, porque más allá de que cuando uno habla de sueño todavía no está muy en claro cuál es el objetivo del sueño, y hay muchos, de recuperar la energía, de grabar la memoria, en realidad no está tan en claro para los especialistas en medicina del sueño. Pero lo que sí se sabe es que cuando uno duerme la cantidad de horas necesarias para cada persona, que no hay un número exacto, sino que depende de cada uno, uno tiene un mejor rendimiento. O sea, si uno duerme bien, graba mejor la información, consolida la información, porque el cerebro actuaría como de, a ver, esto incorporé hoy, esto me sirve, lo guardo, esto no, y lo descarto. Cuando uno tiene trastornos del sueño, o por dormir poco, o por tener apneas, o por tener micros despertares, ese circuito de grabación de información se altera, por eso es importante. Realizar actividad física, todavía los gimnasios en algunos lados están abiertos, otros están cerrados, la rehabilitación kinésica en uno funciona presencial, en otro virtual, pero la magia de la pandemia nos ha traído mucha virtualidad. Uno puede encontrar ejercicios adaptados, hacer tratamientos personalizados a través de las redes, y uno puede incorporar a sus días, uno puede salir a hacer una caminata de 30 minutos todos los días, lo cual es la mejor actividad física que uno puede hacer, tanto para el físico como para el cerebro. Buscar actividades que nos den placer, que nos relajen, que nos den satisfacción de hacer algo por uno, no algo por una obligación. Puede ser cualquiera, los fanáticos de Netflix puede ser sentarse y disfrutar de una serie, yo soy una persona moderna, tejer a mí me relaja mucho, otros pueden hacer armar un instrumento, lo que se les ocurra y lo que guste, cocinar, no importa qué actividad, siempre y cuando dé placer y no sea obligatoria. El tratar de adaptarnos momentáneamente a estas nuevas formas de vinculación, por ahora se van mechando entre presenciales y virtuales, y los saludos, aunque sea cerca a 2 metros y con las tapabocas, y se acerca otra vez el Día del Padre y uno no sabe si a los padres nos vaya a saludar, no nos va a saludar, pero estar presentes y adaptarse a estas nuevas formas de vinculación, y también aprovecharlas, porque todos tenemos algún amigo que no vive cerca, un familiar que no vive cerca. Tenemos a la licenciada Rosario Lemus, que está ahí conectada, que es de Uruguay, así que con ella nos conectamos a través de la tecnología, y es una forma de estar más presentes, más vinculados. Hay muchos grupos de Parkinson de Argentina y del exterior que también se conectan, y estas nuevas formas de vinculación, más allá de que nos cortó las relaciones habituales nuestras de amigos, nos permitió unirlos con otras personas, y es bueno para mantenerlo y para afianzarlo. Tener hobbies. El hobby siempre es importante, más allá de la pandemia.
porque el hobby es algo que nos da placer y el día de mañana cuando uno no tiene una actividad formal para hacer, el hobby es algo que nos va a ayudar a darle sentido a nuestros días y a tener una actividad que nos dé placer y significado. Y lo último, es que lo que yo siempre recalco con todos los pacientes, tiene que ver con aprender. No importa qué, sino aprender algo. Algo que interese, algo que guste, porque cuando uno aprende, lo que está haciendo es estimular todas las funciones cognitivas. La atención, la memoria, el lenguaje, ¿sí? Y además de que uno se siente satisfecho cuando uno ve que aprende algo, lo puede incorporar. O por ejemplo, que yo aproveché la pandemia para estudiar italiano, así que en breve hablaré con el doctor Bartoli para italiano, y fue una deuda pendiente, y eso a mí me da placer, me relaja y me permite como cortar un poco de esta ansiedad que generan las nuevas formas de vida. O sea, siempre hay que estar activo de la manera que uno le dé placer. Sí, bueno, ahí recién les contaba, esta es parte del equipo. Todavía nos falta una foto nueva, porque ahí está la doctora Liño, que el año pasado fue mamá y dejó de trabajar con nosotros, y le falta la doctora Laura Camino, pero bueno, en breve, cuando la pandemia nos deje estar a menos de 2 metros cada uno, podremos sacar una foto con todo el equipo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a ir habilitando preguntas.